Esto es el tercer piso de Librería Proteo, ¿vale? Tercer piso, no tercera planta. Aquí no hay diálisis ni cosas parecidas. Este es el nombre del proyecto, que es el tercer piso de Proteo, que se me encargó hace, este es el tercer año, empezamos el año, a finales del año 2022, justo después de que esta librería se reabriera después del incendio de 2020. Como algunos sabréis, los que no lo sabéis, os lo cuento, mientras estábamos todos con las mascarillas, medio confinados, justo en el momento en que se empezaba a abrir todo un poquito, ¡plá!, se quema la librería. Pero bueno, y esto es también algo que demuestra cómo a veces los malagueños, que tenemos fama de dejados y que nos importa todo un rábano y que nos pongan un edificio en el puerto, no lo quito, nada, exactamente igual. Mientras haya feria y salga tu procesión, estamos todos muy contentos. Pues no, la gente se volcó y demostraron no solo el amor y el cariño a esta librería, sino las ganas, y aportaron todo lo que estaba en su mano para que esto se volviera a reabrir. Os digo que no es sencillo. Hoy en día, en estos tiempos, tener una librería esta, aún siendo la más antigua y más premiada de Málaga y una de las más premiadas de España, con 55 años ya de historia, ha tenido que reabrirse. A mí, que me llamo Héctor Márquez y que soy periodista y gestor cultural y que organizo movidas, me dijeron: oye, ¿por qué no te encargas de montar algún proyecto para reavivar esto? Ya tenía cierta trayectoria en la historia. Y entonces montamos el tercer piso de Proteo. Hoy, empezando el año 2025, estoy contentísimo y muy agradecido que estén aquí todas estas personas, sobre todo Víctor Elías Villagrasa Álvarez, que no es cualquier cosa, y que hayan elegido esta librería para presentar su libro, su primer libro, ¿no?, como tal, y un libro que me bebí ayer de un tirón, así, ¡plaf!, y dije: hostia, esto está bastante bien escrito, por un lado. Pero eso es gracias a Pablo, ¿eh? Eso ya lo vamos a dilucidar también ahora, de quién puso el huevo, quién puso la sal y tal. Y que también es un libro que yo creo que puede representar, por supuesto, que quien tenga morbo de: ay, este chaval de Los Serranos que fue de Guille, ¿qué hizo? Era un adicto, no era un adicto y tal. Lo cuenta todo. Entonces, el morbo puede estar cubierto, pero también va a estar frustrado, porque básicamente es la historia de una persona que aprende a llamar a las cosas por su nombre y aprende sobre todo a decir públicamente, porque no hay mejor manera de redimirse que entender lo que uno es y lo que ha hecho sin ponerle paños calientes, y acabar convirtiéndose, yo creo que en la vez que yo he visto más, y además sin que resulte almibarado ni azucarado, he visto más la palabra gracia y también la idea de que uno, para poder avanzar en la vida, para poder salir de los agujeros, todos nos tenemos que enfrentar. La vida es básicamente eso: caerse y levantarse y aprender de ello. Tiene que aprender a perdonarse muchas veces y a perdonar a los demás. El libro está publicado por Editorial Planeta y, como decías tú, está escrito a la limón, no sé cómo es, ahora ya lo contaréis, cuál ha sido el proceso, con otro malagueño. Por favor, le voy a pedir que se levante para que te veas la cara ahí, porque está en el dramaturgo Pablo Díaz Morilla, que después intervendrá. Vamos a hacer un poco una dinámica, vamos a charlar una mijita. Después, él como actor y músico, sobre todo, porque este es un libro que, haciendo todo un recorrido por ese chico que acabó siendo más conocido que tu propia familia en todas las familias con televisión en España, como el Guille de Los Serranos, el Trasto de Los Serranos, aquí tenemos otro serrano, el Marcos de Los Serranos, Fran. Se acabó convirtiendo en un músico, un director musical, ahora nos contará. Sigue siendo actor
mañana y pasado representa en el Teatro Cervantes, en el Festival de Teatro de Málaga, en el Teatro Echegaray, quiero decir, la versión teatral de esta misma historia, que empezó siendo una obra de teatro primero, ¿no? Que Pablo fue el autor de la dramaturgia de esa obra, el director de la obra de teatro es Fran, el otro actor es Javier Márquez, aquí también malagueño, y el único que no es malagueño, pero ha tenido muchísima relación con Málaga, es Víctor, que es el protagonista y sobre el que gira la obra y este libro. Lo primero, antes que nada, normalmente cuando uno se lee ¿esto cómo se llama? Los faldones, no, ¿cómo se llaman? Faldón, ¿no? Faja. La faja. Menos mal. Tiene que venir la gente con sabiduría para quitarle a uno de los trailers. Si es la faja, normalmente vais y las tira. Esta, cuando la compréis, no la tiráis, ¿eh? Porque tiene aquí un código QR que os lo sacáis y ahí va a salir toda la música que hay detrás de esta historia, compuesta por él, más otro montón de cosas esas que le gustan a los fans, que si su TikTok y su historia. Vale. Vamos a ir al meollo de la historia. Tú cuentas aquí la historia tuya, la que viviste, de un chico que era hijo de artista, tu padre es arpista, cantante, músico, tu madre actriz, tú no tenías más narices que salir artista de alguna manera. Era eso o me convertía en abogado en contra de la cultura, de repente una cosa rarísima, no hubiera funcionado. Y cuentas también la historia de cómo aquello fue una bendición, pero también tenía, digamos, su parte chunga, como cantaban aquí los Tabletón hace tiempo. Y cómo tú viviste ambas. Es decir, te ayudó muchísimo a ser quien eres ahora, pero también te costó muchísimo ser quien eres ahora, porque venía aquello con carguita, con mochila incluida de comportamiento. Sobre todo lo que tú hablas aquí es el tema de las adicciones, ¿no? Reconoce y habla con una limpieza y una crudeza enorme, pero sin ningún tipo de rencor, de cómo tus padres, ambos, eran adictos, eran alcohólicos, como aquello que durante muchísimo tiempo en tu vida para ti suponía un rechazo, pero como después tú podías tener todas las papeletas para convertirte años después en justo lo que más rechazabas de ello, ¿no? Entonces, cuando tú lees toda esta historia, te da un poco la sensación, dices, hostia, ¿cómo ha salido este chiquillo de esto? Chiquillo, perdóname, pero es que tiene la misma edad que mi hijo y entonces todavía te voy a ver como si fuera un chaval. Ya tiene tu edad y ya tienes... Me gusta más ser un chaval. Me gusta ser un chaval. Pero además también cuentas una historia que lo hace desde el principio, que dice, a ver, yo fui uno de estos chavales jovencillos que triunfaron muy pronto. Tú triunfaste muy pronto hiciste teatro. ¿Tenías cuántos años cuando te subiste por primera vez a una tabla? 5 años, por ahí. O sea, que el escenario era tu casa. Sí, poco total, más. sí. Y eso te hizo ser diferente al resto de los chavales, claro, de tus cursos, de tus colegios y tal. Cuentas también cómo eso que teóricamente, ahora mismo que se ve, todo el mundo cuando ve a la persona famosa dice, joder, todo el mundo te admiraría. No era tu caso. Muchas veces, al final, en varios de los colegios donde tú estuviste, se convirtió en un peso. Tú creías que ibas a molar mucho por salir a lo mejor una serie de televisión o hacer una historia y te esperaban para canearte, ¿no? Eso es, así fue. Pero vamos al origen de esto. ¿Cómo te da a ti por decir y por qué decides quiero contar mi historia? Qué buena pregunta. Ahora, 2 años después, casi me lo sigo preguntando. Bueno, nace un poco con... Me apetecía volver a actuar, que llevaba muchos años sin actuar. Me apetecía contar esta parte de detrás de las cámaras, como para quitar un poco un prejuicio que he vivido y que yo he tenido también, que es esta cosa que tenemos que si creemos que alguien sale en la tele le ha ido bien toda la vida, o que si alguien tiene un coche muy bonito le va muy bien.
Y me apetecía un poco contar la otra parte de mi vida. Lo que pasa es que mi idea era contar los rollos de stand-up comedy, así como estamos ahora mismo, un micro aquí así apoyado, con un piano, pero como una cosa muy cómica, ¿no? Y evidentemente esto no se me ocurría a otra persona mejor que lo pudiera dirigir que Fran Perea, evidentemente porque lo ha vivido conmigo todo. Y porque había una parte de hablar de los juguetes rotos que creo que los dos evidentemente íbamos a compartir y podíamos comunicar bien, ¿no? Y Fran, evidentemente, como sabía cuál era mi historia, me dijo, oye, tío, tu vida no se puede contar. Pues con todo lo que acabas de contar tú, imagínate esto en tono comedia. Yeah. Tengo mucho humor negro, pero a lo mejor alguien no se lo hubiera tomado bien. Entonces dijo, hay que ponerle una poética, ¿no? Hay que teatralizarlo. Y bueno, ahí ya empezó a nacer la idea de que este proyecto fuera teatro, y entró Feel Good Compañía, donde por tanto ya entró Javier Márquez a pertenecer, y ya necesitábamos el toque de la pluma poético y apareció Pablo. Así es un poco como surgió. La realidad es que también, en el fondo, aunque llevábamos Fran y yo varias reuniones de notas de audio, de ideas sueltas, lo que es hacerse el proyecto fue de julio a diciembre. O sea, fue como pim, venga, va. Porque yo también, nos pusimos Fran y yo y dijimos, o ponemos fecha o no lo hacemos. Digo, venga, pues diciembre y enero que lo tengo libre. Nosotros le dábamos 2 meses de vida a este proyecto. Pensábamos que iba a ser una cosa que íbamos a hacer 2 meses, a ver qué tal funcionaba y, bueno, y quitarnos un poco la espina, ¿no? Y pues la maravillosa casualidad o causalidad de que hacemos este proyecto, de repente empezamos a llenar en Madrid y como a principios de enero me escriben Andrea y Ángeles de la editorial Planeta, oye, queremos que escribas un libro sobre tu cambio de actor a músico. O sea, no tenía nada que ver con mi vida. Uh-huh. Y yo, de hecho, les pregunté, les dije, ¿pero habéis visto la función? Dice, no. Digo, no habéis visto la cosa. La casualidad fue todavía más bonita, ¿no? Entonces, ya les mandé el texto de la función, les encantó y, evidentemente, dije que yo no me fiaba de otra persona que no fuera Pablo para ponerle palabras a mi vida, porque realmente el trabajo que ha hecho Pablo y que he hecho con Pablo es que le ha dado frases a sentimientos míos que yo no conocía. Y para eso evidentemente tienes que ser un maestro de la palabra, ¿no? Y bueno, y así nació un poco todo. Entonces, a ver, ¿a ti te importa coger el micro también para que te pregunte un poco? A ver, ahí tiene. ¿Cómo es la cosa? ¿Os juntáis? Nos junta Javi y Fran, son los que nos juntan a Pablo y a mí. Eso es. O sea, vosotros sois las Celestinas del proyecto. Los secuestramos un día, los encerramos en una sala que tiene Javi en Madrid, cerramos por fuera y es la única manera de que la gente trabaje, joder. Pero mira que bien ha salido. No, hombre, que yo ya había dirigido, bueno, nosotros habíamos acabado hace unos años, yo he dirigido ya cuántas funciones, 3, ¿no? De Pablo. Y las 2 primeras las hicimos aquí en Factoría Echegaray, con lo cual, pues bueno, todo la vida rima de alguna manera. Y en la última, además, en Mitad del Mundo, estaba Javi. Y bueno, nos gusta mucho cómo escribe Pablo. Y bueno, es como, o sea, es nuestro autor, ¿no? de cabecera. Y creíamos que le daba muy bien, podía estar muy bien para afrontar el texto de la función. Luego ya lo siguiente, el libro, Víctor creyó conveniente seguir contando con Pablo, con lo cual todos pues nosotros compartimos la alegría de que esto pues vaya como va, porque somos muy fans de estos dos. Oye, ¿cómo se construye una historia que es de alguien que no estás inventando o basándote, sino que tienes que ser fiel a la manera de contar, a quién es? Es decir, ¿qué haces? ¿Te reúnes con él? ¿Vosotros no os conocíais hasta que tú metiste... No ¿Tú sí conocías a Fran? Acércate bien. Sí, no nos conocíamos para nada. Para nada. Y bueno, pues a través de mucho Google Meet hemos estado reunidos muchísimas veces. En persona es la segunda vez que nos vemos. Ajá. Pero online... No, la tercera, horas, la cuarta ya, por lo menos. ¿Sí? Siempre, coño. Sí. Ay, coño, claro, sí, perdón. No muchas más, pero tercera o Pablo cuarta. Es increíble lo bien que escribe y la mala cabeza que tiene, de verdad. Una cosa. Es nuestra cuarta cita. Es que de aquí puede salir otro libro. Es verdad, ya. Y bueno, pues eso, pues muchísimas reuniones online, muchas horas hablando, preguntando. Pégate bien. Sí, no importa cómo... y... Ahí. No me gusta.
puedo pedir ayuda. Pues básicamente eso, con muchísimas horas de reunión online y muchísimas preguntas. Yo tenía mi libretita con preguntas ahí específicas para Víctor. Víctor me contaba lo que quería y luego yo le preguntaba un poquito de más, ¿no? Y bueno, pues a través de tantas reuniones pues salió. Y captaste, digamos, una manera de contar. Quiero decir, porque parte de la verosimilitud de este libro es que cuando escuche después te escucha a ti hablar del mismo libro y contar las mismas anécdotas, diga, vale, no es otro tío el que lo está contando. Es decir, que hay una voz... Ahí está la parte tuya de escritor dramaturgo, es decir, tengo que entender los latiguillos, la manera de expresarse de este hombre, ¿no? Eso era fundamental porque en definitiva además él era el que lo iba a poner sobre las tablas, claro. El libro evidentemente es suyo, su vida, entonces era fundamental entender la visión y el tono con el que habla Víctor, ¿no? Y de alguna manera, bueno, las obras que ha mencionado Fran, Souvenir y Mitad del Mundo, y otra que tenemos también ahí en el banquillo esperando, Queen of the Road, están basadas en hechos reales, entonces no me es tampoco extraño el escribir sobre... Bueno, en este caso sobre algo tan particular como la vida de Víctor, pero digamos que de alguna manera yo trabajo mucho con esa idea de escribir sobre cosas que han pasado en la realidad. Estaba pensando un poco en los procesos, por ejemplo, de que la compañía que a mí más me interesó en los años 90, Animalario, también utilizaba más o menos técnicas parecidas a la hora de establecer la dramaturgia y los textos finales. La idea de dividirlo como si fueran 8 actos, es decir, como si fuera una gran epopeya teatral y ponerlo, también lo consensuáis entre ambos, ¿no? Eso juraría que salió de Víctor, pero sí me pareció una idea cojonuda porque, bueno, es que de hecho el libro viene, como ha dicho antes Fran, también del proyecto teatral, ¿no? Bebe un poco de él, hay muchas ideas del texto teatral, que por supuesto invitamos a todo el mundo a verlo mañana y pasado en Echegaray. Y quedan pocas entradas, por suerte. Muy poquitas entradas. Esas son las mejores. Y bueno, pues de alguna manera creo que la idea de dividirlo en actos es fabulosa por eso, para relacionarlo también con la obra teatral, ¿no? Oye, Víctor, ¿y tú cuándo lo ves? ¿Os vais pasando parte durante el proceso? De decir, oye, mira, acabo de escribir el primer capítulo, tú le echas un vistazo y dices, esto no me gusta, esto está, te falta esta historia. Sí, así fue el proceso. Sí, tuvimos muchas notas de audio también. Notas de audio de 10 minutos del uno al otro. Y el proceso fue ese, ¿no? Primero teníamos una conversación muy larga por acto. Es verdad que ya habíamos hecho la función y ya habíamos tenido muchas conversaciones. Esto yo creo que nos aligeró, entre comillas, el trabajo, aunque al final tardamos 6 meses en hacer el libro. Y bueno, yo lo recibía, lo leía, volvíamos a hablar, veíamos si había que cambiar algo, pero es verdad que es algo que creo que una parte maravillosa de esta, ¿no? No sé cómo decirlo, de este encuentro que ha habido, es que ha habido pocas cosas que cambiar y que rápidamente hemos congeniado, ¿no? Mira, yo como periodista de vez en cuando me sale la parte esa hija puta que tienen los periodistas de rascar un poquito. No me interesa nada. Dale, porque no sabes lo que han sido los titulares. En fin, dale. Como si aquí no contara historia. Pero sí hay una cosa que estoy viendo, que es un proceso que yo celebro particularmente, que veo que cosas que hace no demasiado tiempo formaban parte de la intimidad, que básicamente se ocultaban, se metían en todos los armarios, baúles y se encerraban, y que tenía que ver precisamente con esa cara social que uno no quiere enseñar. Cada vez más existe más gente que, digamos, que sale y cuenta aquello. Uh-huh. Y yo querría saber hasta qué punto, porque siempre uno está en la línea, vivimos unos tiempos donde la exposición individual es máxima, nunca se ha confundido tanto la intimidad, lo privado con lo público. De hecho, ahora, cuanto más cosas privadas cuentes, aparentemente más público es. En la manera que veo en que tú lo expones aquí, yo creo que tienes una línea muy fina, muy delicada de contar, es decir, estos son los hechos, pero de no regodearte, de no meter ese detalle que ya convertiría algo en escabroso. Y por otra parte, es decir, ¿cómo logras, digamos, preservar esa parte de la intimidad, lo que es pudor,
y se convierte algo, esa exposición, en algo que es terapéutico, en algo que te sirve para sanar. Es decir, cuando tú sales y te pones delante del público y dices, oiga, este soy yo. Y voy a decir cosas que seguramente en otro momento me hubieran avergonzado, pero aquí estoy, y eso forma parte del proceso. ¿Cuándo te das cuenta tú que eso que has hecho realmente se te devuelve y te alivia? Porque no solo... Aquí hay dos pasos. Tú lo metes como algo, lo cuentas como algo que puedan servir a otras personas que estén en tu misma situación y no se atrevan a dar su paso. Bueno, o sea, he intentado huir, como decías al principio todo el rato, o sea, el libro no es un libro de autoayuda, he intentado huir de dar ningún tipo de lección moral porque no... Bueno, porque no me siento capacitado, la verdad, porque creo que es algo muy gordo, ¿no? Quizás ahí es donde está el que no hay, pues, el intentar entrar en nada más oscuro que lo que es simplemente la historia, ¿no? Porque es un testimonio, al final, donde, bueno, pues por suerte, contándolo, nos hemos dado cuenta de lo que puede ayudar a los demás a contar su historia también, que esto fue lo que me ayudó a decir, venga, vale, voy a por el libro, porque la función... Bueno, pues lo controlo, tenía muchos miedos, pero en Madrid empezamos en los Teatros Luchana, que es en la que seguimos, en una sala de 120 personas, y yo controlaba a quién se lo contaba, entre comillas, ¿no? Porque no lo controlas, pero sí lo controlas, porque puedes ver la cara de todas las personas. Con el libro, yo no sé qué cara pone la gente en su casa cuando lo está leyendo, ¿no? Y por eso me daba todavía más miedo, yo además que tengo la inmensa fortuna de que puedo contar este testimonio desde el lado claro de la situación, desde que ahora estoy bien, que me va muy bien, que puedo contar esta historia desde el y fueron felices y comieron perdices porque me casé el año pasado, o sea, lo cuento desde el último capítulo bonito del cuento. Claro, para mí era muy importante que en ningún momento pareciera que algo se ve escrito tal y como yo no lo he vivido, porque yo he tenido la suerte de estar sostenido durante años por compañeros de Los Serrano, por mi familia, y hay muchos niños que viven todo esto sin poder salir en la tele a la vez. Efectivamente. Entonces, hubiera sido muy desagradecido por mi parte contar esto esto fue horrible para mí, evidentemente fue duro. El contraste viene en que mientras la gente pensaba que mi vida era la hostia, pues no era tan la hostia. Pero yo fui muy afortunado. Yo tuve gente que me sostuvo, gente que quería ayudarme, gente que quería quererme. Entonces, yo he tenido la fortuna de poder vivir esto, además con un humor negro que tengo de cojones, desde un lugar, bueno, pues prácticamente con la sonrisa y sabiendo que esto es para adelante. Por eso quería huir a toda costa del victimismo, de acuerdo. De hecho, la primera vez que recibí la función, uno de los capítulos, de los actos, no me acuerdo cuál fue, yo llamé a Pablo y le dije, Pablo, tío, esta historia es súper triste, esto no soy yo. O sea, yo estaba convencido de que eso no era yo. Y él me dijo, yo no he puesto nada que tú no me hayas contado. Y digo, qué pena, yo no me he sentido así. Entonces, claro, cuando yo te lo cuento ahora, tiene sentido. En el libro era muy importante encontrar esa vuelta de tuerca para que quien lo leyera en su casa, más allá de, me reitero, ¿no?, de que es una historia con lodo, tiene lodo, pero es que todas las historias tienen lodo. El tema es cómo tú sales del lodo y cómo decides escarbar en él. Como dice en algún momento, qué moraleja hay detrás. Lo haces cuando te refieres a Los Serrano, que básicamente es, yo supongo que ahí la mayoría de la gente que habéis conocido a Víctor lo conocéis por Los Serrano, ¿no? Sí, bien, por Los Serrano. ¿Era vuestro favorito? Seguro que no, pero no pasa nada. Está aquí Fran también. Fran. Cuidadito, cuidadito, ¿eh? Tenemos aquí a Vinicius Mbappé y nos sabemos directamente. ¿Mbappé? No. No, pero sí cuentas, por ejemplo, que en Los Serranos existía esa historia, ese aire de comedia fantástico, donde también se afrontaban los conflictos que había en unir dos familias, no sé cuánto, y que siempre había una moraleja final. Aquí hay una, digamos, una intención moral al final que si tú quieres ser alguien en la vida, te tienes que enfrentar con tus propios fantasmas. A uno mismo no hay está manera... esa lección, estupendo, pero no se ha intentado dar esa. De verdad que ha habido un punto que era eso. Autoterapia pura y dura. Cuando vengáis a ver la función todos mañana, veréis que hacemos también mucha mención a esto, igual que en el libro, y testimonio. O sea,
Y que claro, luego, ¿no? Vuelvo un poco como lo mismo, cada uno lo ha vivido desde tantos sitios. También hay una parte de esta historia en la que tengo dos personas que son troncales en la historia que ya no pueden defenderse. Claro. Para mí era muy importante también que esto siempre fuera como yo me he sentido, como yo lo he vivido. Ellos no tuvieron, mis padres en este caso, no tuvieron ninguna mala intención, no quisieron hacerme daño aposta, no iban con un bolígrafo pinchándome en el culo. Entonces, aquí era donde venía el juego de cómo contarlo, ¿no? Y es, pues bueno, es donde ha sido maravilloso contar con Pablo para contarlo. Y qué bonito. Y en el caso de la función, la poética teatral que se le ha podido dar a través de la dirección y a través de Javier Márquez, que en el caso de la función es el personaje que rompe con esas cosas que quizás yo no contaría. Él es la voz del pueblo, digamos, ¿no? El que... Qué bonito, sí. Bueno, en realidad yo soy el importante, realmente. O sea, en realidad la función es un monólogo mío que interrumpe Víctor. Tú vienes a desenmascarar ya toda esta estafa aquí de Eso es. librería, vale, bien. Pues mi personaje aparece... No estaba, inicialmente no estaba. Hicimos un ensayo con un test, con 2 folios que trajo Pablo en el estudio y yo iba a hacer la ayudantía de dirección, me hacía ilusión ponerme ahí de escudero de Francisco, pero como no me callaba, pues me dijo Fran a Pablo, escribe para este porque... y así fue. O sea, tal cual. Sí, fue un poco así, sí. Hay muchas cosas aquí que son importantes, digamos, que son básicas en esta historia. Primero, la fuerza de la familia, entendiendo familia como el grupo que te apoya y te soporta a lo largo del tiempo. Tú aquí, además, dejas muy claro que tú has tenido familia sanguínea, familia genealógica que también te acoge, con la que no tenías mucha relación, pero está ahí, y después familia elegida, que muchos de ellos han sido también tus compañeros, por ejemplo, en Los Serranos, que cuentas cuando, en un momento, no hago spoiler, pero en un momento interesante, que es cuando él se separa, sus padres se separan y él, después de vivir un tiempo con su madre, decide que no quiere seguir viviendo con su madre. Ya entenderéis por qué. Y entonces hay familia que la acoge. Pero en ese momento, antes que son tus tíos, quienes te acogen, que se convirtieron a partir de la pubertad más o menos en tus padres, directamente con los que viviste, pero que también cuenta que muchos de las familias de tus compañeros de Los Serranos, por ejemplo de Natalia, Tete en Los Serranos, se plantearon adoptarte. Sí, estoy pensando ahora por qué Fran no me adoptó en ese momento. ¿Fran? Estaba muriendo de éxito y no podía. Bueno, Fran siempre digo, y es verdad, hay una parte que ponemos en el libro que es muy bonita, que yo de pequeño siempre pedía un hermano mayor por Reyes, porque me hacía mucha falta, y siempre digo que Fran ha sido ese hermano mayor. Hijo único. Sí, pues soy hijo único y Fran ha sido ese hermano mayor que me han traído los Reyes desde hace ya 23 años. Todos los Reyes, Fran Perea, es una maravilla. Fran se alquila para fines de semana, como aquella película de familia, como hermano mayor, un ratito con Fran Perea. Hombre, vale una pastita, que ya tiene un caché, evidentemente. Pero podéis pedir por Reyes también. Hay otro elemento que yo creo que es básico aquí, y es la música. Porque realmente casi todo el mundo te ha conocido como actor niño. Hay una parte muy interesante al principio del libro donde hacéis una especie de resumen de... Recordemos qué significa esto de ser una estrella infantil y veamos cómo muchas veces a alguna gente no le fue tan bien como imaginamos, pero no necesariamente te tiene que ir mal, es donde tú, por eso utiliza el subtítulo de Historia de un juguete casi roto. Eso es, en la función de teatro jugábamos con el Sonata para juguete roto, porque teníamos muy claro que quedara muy clara la música, porque es un poco a donde lleva todo, es el último acto de ambas. Y evidentemente para la función queríamos que fuera muy impactante el juguete roto, y aquí dándole la siguiente vuelta de tuerca, claro, yo me he dado cuenta haciendo la función que puedo contar esta historia porque no me siento juguete roto. Vuelvo al agradecimiento y a la fortuna que tengo. He tenido una pasión tan fuerte en cuanto terminaron Los Serranos que no me ha dado tiempo a sentir esa pérdida, ese duelo, ¿no?
El problema ha sido la sociedad, en muchos casos, que han sido las que me han señalado esperando que yo siguiera en la tele. Pero a mí me daba igual. Yo era feliz haciendo mis bolos con mi piano a cuestas y sigo siendo muy feliz. Y sé que es lo que me sigue sosteniendo, que también por ahí, en estos años, me he podido quitar miedos, sobre todo en este año y medio que ya hemos empezado con la función, y decir, mira, es que yo sigo teniendo lo mío, que mi piano, mis teclas y como le digo a mi ya esposa, siempre le digo que ya nos quedará venidor para tocar boleros. O sea, que es que yo con eso soy muy feliz. Esa es la otra parte, a dónde vamos, la música. La música, que es la que va apareciendo al final para convertirse en la gran protagonista. Es cuando tú dices, vale, sí, yo fui niño actor, mi madre una actriz estupenda y tal, y tú eras un muy buen actor, o sea, sigue siendo. Pero a ti lo que más te interesaba era la música. Eso no he visto todavía la función, así que me puedo tirar al río. Pero a ti lo que más te interesaba era ser músico. Y tú cuentas cuando ese momento donde tocas el piano. Y también una cosa muy interesante que a mí me parece que para los padres o la gente que se lo esté pensando, o los hijos que han visto, es algo que nos pasa siempre. Cuando tus padres tienen influencia sobre ti y de pronto sin darse cuenta dicen... Y tú estás allí encantado con tu cosita para enseñárselo a tus padres y tu padre te hace o no te hace ni puto caso. Ahí puede abrirse un pozo infinito de no valgo para nada. Eso es. Y sin embargo, tu padre cuentas que hay un momento donde ya mayor, cuando tú dices, bueno, pero a mí esto me gusta, sigo, y un día te escucho tocar y te dice, va a ser que tú vas a ser buen músico, ¿no? Y eso a la vez en aquel momento te sirve ya como reconexión, confianza. Sí, eso es. Pero, ¿qué importancia tiene la música en tu vida? Y ahí no me importa que te pongas ni cursi ni místico, que tú decías que tu madre era una mística, y cuentas algunos casos de cómo tenía como premoniciones, ¿no? Sí. Y acertaba. ¿Por qué la música es tan importante, crees tú? Bueno, la música me ha salvado la vida ya varias veces. O sea, ha sido el motor de no sentirme ese juguete roto, según acabaron Los Serrano. Ha sido mi pasión, mi meta, mi guía, ¿no? Ha sido algo que de repente era como una cosa a la que poder seguir. Prácticamente como las carreras de caballo, el monigotito ese que va adelante, es un conejito, ¿no? O una zanahoria. Pues eso, ¿no? Ha sido ese algo que seguir apabullantemente. Lo que pasa es que, bueno, como digo en el libro, hay un momento en el que de repente alcanzas algo que no esperabas alcanzar y entonces es cuando empiezan otros problemas, ¿no? Y aún así, la que me volvió a salvar fue la música, cuando me di cuenta que no estaba valorando 100% lo afortunado que era y el lugar que estaba, ¿no? Entonces, que más que no estar valorándolo, que sí era como que no le estaba respetando lo que estaba haciendo. Uh-huh. Y claro, cuando algo te importa tanto, quieres respetarlo mucho. Y ese fue mi siguiente clic vital. No sé muy bien cuál será el siguiente, pero de momento estos dos. Ahora vive, estás casado con una música y no con cualquier música, que no solo es una intérprete conocidísima, famosa y fantástica, sino que es una música de conservatorio, sí, con todos sus estudios de flauta travesera, de armonía, piano y tal. Es decir, que no es alguien que te vaya a regalar el oído. No, para nada. O sea, que no estás con alguien que sabe nada más que hacer de 2 compases, sino que te puede decir, es una cagada lo que estás haciendo. Totalmente. De hecho, el disco lo he producido junto a ella. Ella ha sido mi... iba a decir mi Sancho Panza, pero iba a sonar fatal, ¿no? Pero ha sido mi Dulcinea, mi sostén, ha sido mis sostenidos y mis bemoles. Claro. Ha sido la que me ha ayudado a sacar todas estas melodías que están en el disco, la que ha estado conmigo, la que me ha dicho, oye, por aquí sí, por aquí no. Ella con el disco ya ha leído, ¿no? O sea, probablemente es una de las personas en las que confío muchas veces a ciegas, porque confío mucho en su criterio. Cuentas ahí en un momento de cuando conociste a Ana, que os tocó por trabajo tú convertirte en un productor, director musical de algo que ella tenía que hacer. Chocasteis como 2 miuras embistiendo el uno contra el otro. Eso es. Los dos tenéis muy claro vuestras ideas, sois cabezones,
soy tozudo, soy apasionado. Eso es. Un poco, y eso no te recordaba, porque cuando tú cuentas la historia de tus padres al principio, tú dejas muy claro, dices, vale, mis padres eran adictos, los dos, bebían mucho, me pusieron en situaciones que no debe vivir un crío, pero bueno, ellos vienen de donde viene, desde esa parte del perdón, pero también hay un momento donde dice, eran también dos fuerzas en la naturaleza que terminaban embistiendo no pocas veces. Tú, cuando ves toda esa serie de cosas que suceden, dices, me cago en la leche, ¿cómo se repite tanto? ¿Cómo todo es tan cíclico y se vuelven a repetir historias que han pasado? Lo cuentas en varios momentos del libro. En ese mismo momento no me di cuenta, o sea, no hemos repetido el patrón, Sí. ni mucho menos. Pero bueno, sí supongo que cuando dos personas se conocen sin expectativa, que yo creo que es un poco como nos conocimos nosotros, yo siempre digo que Ana y yo nos saltamos esa primera cita en la que intentas ser esa persona que no eres y poner el pelo de la mejor forma posible y tú intentas sacar un poco de músculo. Como nos saltamos esa primera cita, todo lo demás ha sido fácil. O sea, no había expectativa sobre el otro, entonces nos mostramos tal y como éramos, tal y como somos, con la enorme suerte de que resulta que esa persona que había detrás le gustaba al otro, ¿no? Quizás por esa sinceridad que eres incapaz de tener con otra persona. Yo podría estar ahora hablando horas, y ya sabéis los que me conocéis, que soy muy pesado, ya está bien. Amparo, ya me pone carita y dice, nada, nene. Él ha traído aquí un piano, ¿vale? Entonces creo que es el momento del piano y de los actores y que escuchéis un poco en su voz esto. Después os dejaremos un ratito también para que levanten la mano y si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Os parece? Vale. Víctor, su momento. Bueno, Qué pues entusiasmo, ¿eh? sí, Parece. sí. Están embebidos. Yo voy a poner aquí, ¿eh? Bueno, como decía, este libro tiene como parte troncal la música, ¿no? Y no podía dejar de componer un disco que le pusiera un poco, pues al igual que tuve la inmensa suerte de contar con Pablo para ponerle la parte poética al libro, pues yo necesitaba expresarlo también de la forma que mejor, no sé si que mejor sé, pero sí que de la que más me puedo expresar, que en este caso era la música, y lo vamos a hacer en orden... Ay, no sé cómo hacerlo. Sí, voy a empezar por acto 1, Niños Prodigio, que lo va a leer, por favor, Pablo Díaz Morilla. Bueno. En Francia, en los años 50 del siglo pasado, hubo una chiquita poeta, Minou Drouet. Publicó un libro con 8 años en la editorial Gallimard. Gallimard era, en aquel momento, la editorial más prestigiosa de Francia. Para que os hagáis una idea, publicaban a Marcel Proust, a André Malraux. También fueron los que hicieron la primera edición del Principito. La editorial pidió declaraciones de otros poetas y artistas de la época sobre el talento de la niña para promocionar el libro. Todo fueron elogios, loas. ¿Cómo puede ser que una niña de 8 años escriba tan bien? ¿De dónde nacen esas palabras tan bellas si apenas ha empezado a conocer el mundo? Francia se volcó con la pequeña, pero la sorpresa para la editorial fue recibir el telegrama con el que Jean Cocteau respondió a la solicitud editorial. Todos los niños son poetas, excepto Minou Drouet. Durante años pensé, menudo hijo de puta Cocteau, ¿qué le habrá hecho a la chiquilla? Con el tiempo entendí que lo que hizo el artista francés era una crítica a la sociedad que le exigía a esa niña que escribiese grandes poemas solo porque decidiese, quisiese, pudiese, en un momento concreto de su infancia, hacerlos. Todos los niños son poetas, y artistas, y músicos, pero serlo no debería entenderse como una exigencia. Somos una sociedad que crea niños prodigio y que, en cuanto les pide más o los aprieta y fallan, porque fallarán, porque son niños, les tiene otro nombre preparado. Juguete roto. Por eso decía que en este interludio no iba a hablar de mí, pero sí que lo haría de forma indirecta. Víctor Elías, juguete roto. De esto sé bastante. Qué bonito. Muchas
Muchas gracias, qué bonito, qué bonito. Por seguir un poco en orden, vamos con Javier Márquez. Acto 2, papá y mamá. Siempre tengo la sensación, cuando voy a una presentación, que se leen las mejores partes del libro. Entonces no voy a hacer eso. Voy a agitar las páginas. Quiero que alguien me diga dónde parar. Dime cuándo. ¿Ya? Perfecto, justo la página 50 que tenía. Bueno, te agradezco. Me ha acojonado, ¿eh? ¿De la? Bueno, chicos, por favor. La que me enseñó a levantarme, pasara lo que pasara, fue mi madre. También me educó para seguir peleando y tener fuerza por muy mal que esté. El que me enseñó a tener siempre una sonrisa preparada para hacer felices a los que están a mi alrededor fue mi padre. Los que me inculcaron el amor por lo que hago fueron ambos. Todos los padres, todas las madres son especiales y cada acierto, cada fallo suyo, los configura como hijos y como personas. Los errores y los éxitos de mis padres han influido en cómo soy, para lo bueno y para lo malo. Y creo que pesa mucho más lo bueno, incluso aunque algunas herencias hayan sido duras de asumir. Qué triste sería si todos tuviésemos esos padres aburridísimos, de película americana, de los que solo podemos aprender a ser perfectos. Por muchas herencias malas que me dejasen mis padres, me quedo con cómo me transmitieron una forma singular de ver la vida. Otra huella que me imprimieron y que me dejaron mis padres como una herencia incuestionable, una particularidad que me marcó profundamente, igual que su adicción, fue su misticismo. Ambos aseguraban, mejor dicho, llegaban a jurar que sabían con exactitud el día en el que fui concebido y que esa misma noche, al mirar el cielo, vieron la cara de un niño en él. La cara de un niño con el pelo castaño y sonriente. Ellos vieron la que sería mi cara dibujada en las estrellas. Siempre me pareció una historia preciosa. No sé hasta qué punto será cierto o no, pero ya sabemos lo que se dice de las historias más bonitas, que no parecen reales. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues una cosa de la que no hemos hablado, y realmente es la más importante del libro, se nos ha escapado, es que el epílogo lo ha escrito Fran Perea. Claro. O sea, podéis leer el epílogo y el resto del libro carece, ¿no? El final es lo mejor. Yo lo vengo diciendo desde el principio. Bueno, es un poco, o sea, un poco más largo de lo que igual es demasiado largo para. Lo voy a leer entero porque es la parte buena, ¿no? Son 4 paginitas de nada. Epílogo. Víctor y su fortaleza. Pongámonos en situación. Llevo 2 días intentando hablar con Víctor. Él me llama, yo le llamo y así no hay manera. A ver, sin novedad. De hecho, esto es lo que pasa de forma habitual. Ambos tenemos siempre 1000 cosas que hacer y algunas semanas no hay tiempo real para tener una conversación de 1 minuto. No te cuento si pretendemos que sea algo más larga. Esta tiene pinta de durar un rato. Deben ser las 9 y pico de la mañana de un viernes. Víctor llevará ya 3 horas despierto, se levanta muy temprano. Yo me acabo de levantar. A ver, en fin, no había prisa hoy, ¿vale? Cuando aún estoy quitándome la legaña, suena el teléfono. Qué oportuno el niño, pienso. Decido descolgar ya que si no lo hago, igual son otros 2 días esperando esta hermosa casualidad cósmica. Necesito hablar con él porque me he terminado de leer el borrador del libro, de este libro concretamente, y me gustaría contarle lo que me ha parecido. Me siento muy orgulloso.
Quizá ese es el sentimiento predominante, el que inunda todo. Contesto a la llamada y me sorprendo de mi propia voz aún a medio hacer. Él se descojona. Vaya vocecita, con esa risa tan característica que tiene, tan pegadiza. Me río con él, inevitablemente. Cualquiera lo haría. El mundo entero lo haría. Se contagiaría de esa risa. Bien, ya me voy despertando. ¿Qué tal, mi guapo?, me pregunta. Casi siempre me llama mi guapo. Con sueño, pequeño, respondo intentando disimular la carraspera. Yo le llamo casi siempre pequeño. Lo conocí cuando aún lo era. Supongo que yo era guapo cuando él me conoció. En fin, que hablamos durante 15 minutos. Acabo de comprobar el registro de llamadas. Y en esos 15 minutos saltamos de un tema a otro de una manera casi circense. Mezclamos lo personal con lo profesional, lo divino con lo humano, la comedia con la tragedia, y todo con una facilidad pasmosa. No hay orden ni concierto. Así son la mayoría de nuestras conversaciones. Y casi siempre, cuando nos estamos despidiendo, hay un por cierto que nos mantiene como mínimo un par de minutos más al aparato. Y ya suponéis, tal cual. En uno de esos por ciertos, en alguna de nuestras conversaciones, en alguna mañana de hace ya unos cuantos años, me dijo que quería hacer un monólogo sobre su vida. Y por cierto, quiero que lo dirijas tú, mi guapo. Toma ya. Víctor ya os ha contado en el libro por encima cómo ha sido nuestra relación a lo largo de los años. Que nos conocimos en la serie, que empezamos a llevarnos bien y que poco a poco fuimos confraternizando. Él no había tenido hermanos mayores, no, ni menores, y yo tengo una hermana mayor, así que un hermano pequeño me venía al pelo para, como dicen en mi tierra, mangonearlo. Y así se escribe la historia. Nuestros caminos se entrelazaron y ya no se separarían. Nos hemos relacionado de muchas maneras durante estos años, ¿verdad? Algunas veces de forma más intensa, otras más distante, pero siempre ha habido un hilo invisible uniéndonos. Siempre ha habido una llamada, un mensaje, una visita, un estar pendiente el uno del otro. Hemos sido Marcos y Guille en Los Serranos, ya lo sabéis, pero también Hipólito y Acamante en la Fedra de Juan Mayorga dirigida por José Carlos Plaza, alumnos en la Escuela de Música Creativa a la que me apunté porque él insistió, compañeros en la música, pero si me preguntan diría que Víctor es mi hermanito. Y sí, amigos y hermanos por encima de todo. Yo siempre he admirado a Víctor, su fortaleza, su capacidad para gestionar situaciones que por edad, madurez emocional, realidad social y laboral, ya ni te cuento, no le tocaban. Me he sorprendido muchas veces a mí mismo pensando en lo increíblemente cabrona, permítase el coloquialismo, que ha sido la vida con él. Y en lo increíblemente fuerte que ha sido él para seguir caminando con tanto palo en las ruedas. Cuando la vida parecía que le iba a sonreír un ratito, ¡pum!, otro golpe. Con cierta perplejidad, como comprenderéis, he ido asistiendo a todos esos aconteceres que también relatados están en este libro. Y de ahí ha ido naciendo una admiración intensa e inmensa hacia su manera de ganar siempre la partida, incluso teniendo unas cartas tan sumamente malas. Ese proceso, a su pesar, y a pesar de todos los que le queremos, ha sido durísimo. Pero el Víctor de hoy es el que es gracias a todo eso, y es una persona maravillosa a la que te encantaría tener cerca en tu vida. De eso no me cabe duda. Por eso, cuando me pidió que dirigiese su monólogo, mi alegría fue inmensa. La fórmula perfecta para poder compartir a mi hermanito con el mundo mundial. Poder decir, mirad hacia aquí, que vais a conocer a un ser único y excepcional. Estad atentos y atentas, que seguro que sacáis alguna lección que os sirva para aplicarla a vuestras vidas. Imaginad la alegría al pensar que yo tendría la posibilidad de acercar a Víctor a la gente. Un ejemplo a seguir. No todos los días tiene uno esa suerte. ¿Sigo? Pues nos pusimos a ello y... Lo primero era encontrar el tono en el que queríamos para el espectáculo, que ya lo hemos contado, ¿no? Víctor propuso hacer un stand-up comedy. Es un formato que podría resultar interesante, no digo que no. Hay gente que consigue hacer shows maravillosos en esa línea, pero a ver, yo vengo del teatro, me he educado en el teatro y las posibilidades que nos daba la vida de Víctor no me dejaban pensar en otra cosa que no fuese
un espectáculo teatral en el amplio sentido del concepto. No todo podía estar apoyado en Víctor contando su vida, anécdota por aquí, anécdota por allá, porque corríamos el riesgo de que se quedase en algo, pues eso, anecdótico. Teníamos que aspirar a un espectáculo más profundo, apoyarnos en la poética, en la épica, en una dramaturgia que hiciera que la gente se quedase pegada a la butaca. Pasar de una historia personal a una universal. Lo que hace el buen teatro, vaya, en definitiva. Evidentemente para Víctor iba a ser mucho más complicado, porque iba a tener que volver de manera cruda sobre muchos de los momentos más duros de su vida. Pero no nos adelantemos. Lo primero era encontrar quien pudiese hincar el diente a todo esto y escribir un texto dramático para nuestra historia. Pablo Díaz Morilla es uno de los mejores dramaturgos que conozco. Sabe pasar de lo terrenal a lo poético en una frase subordinada. Tiene esa capacidad y precisamente por eso, de eso necesitábamos mucho. Le lancé la caña y aunque al principio dudó un poco, porque dudó y eso no lo ha dicho, me dijo, José, Fran, yo no sé. No tardó en morder el anzuelo. Menos mal. La cosa marchaba. Un tiempo antes de que Pablo se subiese al carro, yo había quedado con Víctor para comer y estuvimos hablando largo y tendido sobre los temas que podríamos tocar en el futuro espectáculo. Yo grabé todo en una nota de audio. Esa conversación, mientras comíamos, primero, segundo y postre, fue lo primero que le mandé a Pablo cuando se subió al proyecto. Con esto creo que tengo para empezar, me dijo Pablo. Por cierto, qué hambre me ha entrado al escuchar el audio, cabrones. Muchas conversaciones, notas de audio y algún que otro encuentro. Después vio la luz la primera versión de Yo sostenido, sonata para juguete roto. El germen, en forma de libreto, que daría paso al espectáculo teatral y luego más tarde al libro, que vais a tener entre vuestras manos, y luego a la película, ¿no? Y luego a la serie. Y yo creo que todo va a terminar en un restaurante, no sé por qué, no sé. Total, que para Víctor no fue fácil. Una vez más ganó su fortaleza. Hay que tenerla en cantidades industriales para enfrentarse a sus fantasmas de esa manera. Con todo el miedo del mundo, pero con la templanza con la que ha ido haciéndolo. Es loable. Nosotros, invitados de honor a ese banquete autobiográfico, hemos ido intentando que él se sintiese a gusto, porque entendíamos que al final de ese camino nos iba a reportar tanto a él como a nosotros muchas satisfacciones. Hoy puedo asegurar que así ha sido. Vaya viaje. Si hay algo que he aprendido de todo este proceso es que toda vida merece ser contada. Pues eso, la mía, la tuya, la de Víctor. Ya está, ¿no? Me ha dicho que termine y voy a terminar. No, pero Fran Perea me ha dicho que termine. ¿Cuánto te queda? Bueno, pues eso, que todavía merece contar, porque en cada vida vamos a encontrar similitudes en las que reflejarnos, o por el contrario, diferencias que nos iluminen el camino y nos ayuden a vislumbrar otra forma de entender cosas que no terminábamos de integrar en nuestra propia experiencia. Hay varias maneras de aprender, ya sabéis, una estudiando, otra con nuestra propia experiencia y la última, a la que solo los más inquietos tienen acceso, aprendiendo a interesarte y escuchar las experiencias de otros. Yo de Víctor, de su vida y de su fortaleza, aprendo cada día. Y así es como se escribe la historia. Te he cortado todo. Me he quedado sin tiempo. No, yo iba a leer, pero Fran me ha recordado una cosa muy bonita, así que voy a hacer una cosa un poco rara. Son como pequeñas partes de la función que a mí me llaman mucho la atención y era sobre el capítulo que quería leer. Estaba pensando desde dónde coger la función, ¿eh? Voy a hacer cosas raras. En los gremios en los que me muevo hay un alto número de adictos, altísimo, por varios motivos. El
Primero por las ganas inherentes que tenemos de agradar en esta profesión. El segundo por el tiempo que necesitamos estar frescos, o que creemos estar frescos. Y el tercero y el más importante de todos, porque nos da la gana. Y punto. Adictos al alcohol, al sexo, a la comida. Hay muchísimos más de los que creemos, y si nos pusieran un foco encima de la cabeza, o si nos saliese, yo qué sé, el pelo verde, veríamos a muchísimos más de los que creemos. Pero no, en lugar de esto, a los adictos nos esconden. Los adictos solo hablan de sus condiciones en los grupos de terapia, y mientras Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos tienen la placa más cutre, en la calle más cutre, en el portal más cutre, que dices tú, qué oculista más cutre, ¿no? O qué abogado más tacaño. Voy a ver qué pone ahí. Pone Centro de Adicciones. Ya os he hablado mucho de una de mis características, el querer agradar, pero quizás habéis descubierto otra, la constancia. La constancia es la leche cuando eres actor siendo un niño. La constancia es la polla cuando tu padre te dice, no creo que llegues a ser buen músico, y tú ensayas y ensayas hasta convertirte en uno. Pero la constancia es una grandísima mierda cuando se trata de demostrar que eres el que más sale, el que más bebe y el que más mierda de todas las clases y colores toma. Pero la constancia es la leche cuando lo que quieres es salir de ahí. Y esta es la prueba de que ser actor o músico solo son excusas. Y manita para quien quiera preguntar. Te iba a preguntar por el tema de las adicciones, que no lo habíamos tocado, pero ya lo ha dejado clarísimo. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere preguntar? Una manita. ¿Os habéis quedado satisfechos? Ahí. Hombre, llevamos. Impresionante. Les hemos dado una turra. Le habéis dado un panetone relleno de crema. ¿Alguien? ¿No? Venga, bien. Espera. No, está en su casa. No, pero digo, si ha hecho una serie, alguna película o cualquier cosa. Sí, alguna cosa más. Nada más que te he visto Los Serranos. ¿Verdad que sí? Esa es la pena. Y la gente esperaba seguir viéndome Los Serranos, se acabaron y la gente se quedó triste. Lo sé. Es que yo quería verte en otra serie, alguna película, bueno, cualquier cosa. He hecho una serie que se llama Isabel, he hecho muchas funciones de teatro. Pero eso enlaza muy bien, perdona, con de lo que habla este proyecto, ¿no? O sea, precisamente este libro y este proyecto habla de eso, de que no salir en la tele no implica no estar realizándose de otra manera como persona, ¿sabes? Entonces, más interesante creo que, aparte de haber compaginado su trabajo como actor durante otros años haciendo trabajo en televisión, Víctor ha decidido invertir su tiempo en ser uno de los mejores músicos de este país. Eso es lo importante y lo bonito. ¿Cuándo empezaste a tocar el órgano o el piano, como se llama? No lo sé, con la carrera empecé a estudiarla con 16. Con 16. 16. Hasta ahora, vale. Gracias. Espero que seguí. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Una duda? ¿Canta alguien? Canta su mujer, pero no la tenemos aquí. Y canta Fran, pero no creo que quiera cantar también. ahora. Claro. Fran. Ya canta el burrito sabanero ahora. Sí, te representa. Esto es una cosa de tú aquí empiezas a regalar a todo, venga, algo más. Ahora queremos un karaoke. No, eso mañana. ¿Alguien? ¿Una pregunta? No pega mucho. Creo que hay una chica que quiere preguntar. Esta señorita. Hola, Víctor. Hola. Me ha encantado escucharte. Bueno, ya el libro lo había leído.
Pero a mí, como madre, hay algo que bueno, yo creo que a cualquier persona humana me sorprende. ¿Por qué has contado esto? ¿Lo hubieses contado si tus padres estuviesen vivos? ¿O no hubiera sido posible? Yo creo que no hubiera sido posible. O sea, uno de los motivos por los que puedo contar esto ahora es porque no están mis padres, pero no por nada, porque en el fondo, o sea, es más por el trabajo que hubiera costado poner la misma historia en común las tres partes, ¿no? Por eso yo hago mucho hincapié en el libro, o intentamos Pablo y yo hacer hincapié en el libro, en cómo yo me sentí, sin juzgar, sin tirarles piedras a ellos, sin tirármelas a mí tampoco, ¿no? Como, oye, yo me sentía así, y levantar un poco las manos entendiendo de dónde venían ellos. También si hubieran seguido en vida, quizás hubieran seguido todas esas redecillas que yo sí he podido limpiar ahora y que cuando estábamos ahí pues no conseguíamos limpiar. Gracias. Yo creo que Amparo ha tocado una de las partes más delicadas y más hermosas del libro. Lo digo como hijo y como padre. Como padre de un chaval, de un chavea, que decimos aquí, de la edad de Víctor, exactamente, se llevan 2 meses de tiempo, y que también tuvo unos padres tela marinera. En este caso estamos vivos ambos, los padres, pero vamos, tú a Hollywood, yo a California, directamente. Y en medio, el lugar donde se producían todas las apariciones, todos los aquelarres, es siempre el chaval o la chavala, quien sea, siempre, porque no sabemos lo delicado que es, como cosas que a ti te pasan absolutamente desapercibidas pueden estar rebotando a un volumen alucinante y cambiar la vida de una persona. Entonces, leyéndola como el padre de me parece absolutamente asombroso, honesto y además muy cariñoso, muy amoroso, porque lograr el perdón en alguien que durante mucho tiempo, en una parte fundamental de tu vida, le has dado por saco, porque le has dado por saco, sin darte cuenta quizás, sin todo lo que tú quieras, pero le has dado bien por saco, porque le has cargado con una mochila tan pesada que un niño de 10, 8, 6, 13 años no puede soportar. Y a mí eso me parece asombroso. Pero también me parece asombroso la parte del hijo. Del hijo que habla de sus padres incluso cuando estos no se pueden defender. Y creo que dirían, ole. Ole, porque ha sido delicado hasta decir basta. Hay cosas que de pronto no te das cuenta y cuando lees el libro dices, a ver, aquí no has contado un montón de cosas. Claramente, que tú dices, ¿qué pasó aquí? Porque no me correspondía contarlas. Creo que es así. Creo que lo has colocado en su lugar. Sí, bueno, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que una cosa es como mostrar esa parte de oscuridad, entre comillas, ¿no? Esa parte de barro, y otra cosa es ya querer embadurnarte. Yeah. Y tú has notado ahora, porque hay una parte ahí que también habla, ahora que se habla tanto de la salud mental es psicoemocional, ¿verdad? Mental, emocional, tú hablas también de muchas personas que han existido a lo largo de tu vida, que también eran, por ejemplo, la psicóloga que tenía ahí en la serie Los Serranos, Ana se llamaba también, y personas que han vivido, que también son profesionales. Cuando tú eras más niño no era tan habitual como ahora. Nadie salía hablando de sus problemas mentales o psicoemocionales. Básicamente eso eran, digamos, trapos sucios que se lavaban en casa o se dejaban ahí, comido de mierda, como se dice por aquí. Ahora que ves que eso forma parte ya, digamos, de la conversación, que se habla de eso, como se habla del heteropatriarcado, de la violencia y ese tipo de historias con más libertad. ¿Qué consejo? Aunque tú has dicho aquí muy claro, yo no vengo aquí a dar consejos, vengo a dar mi historia. No me atrevo. No te atreves, pero a la hora de enfrentarse cuando tiene uno un fantasma así tan gordo
las adicciones, la culpa, el dolor, el no saber cómo llamarle a las cosas, el hecho de que parece que te exigen una valentía, una hombría, cuando tú por dentro lo único que quieres es llorar y llorar y llorar. Yo creo que es quitarnos la vergüenza en general y quitarnos el señalamiento. O sea, creo que es básicamente esto, ¿no? Claro, el que lo sufre sería decirle quítate la vergüenza y al resto quítate el señalamiento, pero al que lo sufre también le tengo que decir que se quite el señalamiento, porque todos señalamos en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, es importante aceptar y asumir, yo creo, dónde está cada uno y dejar que cada uno tenga su camino libre. Eso sería como un poco mi consejo. O sea, creo que hay una parte en concreto en la adicción, o a mí por lo menos me pasó, a lo mejor me hubiera ahorrado un par de años si no hubiera sido por vergüenza. Entonces, bueno, quizás eso es una parte, ¿no? Para poder decirle al que lo sufre y a los que están alrededor, coño, deja que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Siempre digo que tenemos muy fácil en la boca estas frasecitas de agua vas a beber, ahí los peces, estas frases que el camarero incluso a veces te dice, aquí agua no se sirve, Estas frases están ahí todo el rato, ¿no? Y bueno, esto es igual de peligroso para todo. Me lamento, que no tienes Instagram, entonces no eres ni moderno ni eres nada. Bueno, es que a lo mejor esa persona tiene un problema y no puede tampoco tener Instagram. O porque es ludópata, o porque tiene un problema con las redes sociales, o lo que sea. Y ya no te hablo de casos de comida, que es algo tan grave como comer, aprender a comer. Y también estamos todo el rato señalando, juzgando los cuerpos. Creo que se trata de intentar ir a nuestra bola lo más que podamos y encontrar nuestro lugar. Pues yo creo que el lugar... Hay alguien que quiere. Un segundito. No, ya sé que proyecta. Sí, tú proyectas, pero como esto se graba, para que te escuchen también los demás. Bueno, Alejandro, más que una pregunta, es darte las gracias porque creo a los profesores nos ayuda mucho esto, ¿vale? Los profesores, no sé si hay alguien más del gremio, pero ahora somos más... Aquí... somos muchas veces más psicólogos, ¿no? que transmisores de información, de materias y demás, ¿no? Antes es verdad que las vidas idealizadas pues eran las de Marcos, era la tuya, era la de TT, o eran los de la cadena contraria en esa. Y eran pocos, ¿no? Si tú te ponías a contar, eran pocos. Pero es que las vidas idealizadas son de gente que está 2 calles para allá. Instagram, redes sociales, que tú le acabas de sacar además, ¿no? Y creo que poner esto así como lo habéis puesto, ¿no? Creo que es muy necesario. Yo tengo, bueno, Pablo lo sabe, tengo señalado con muchas cosas para mis tutorías, que también lo hablé con Fran un día, ¿no? Tú no sabes la de material que hay ahí, pero gente que necesita escuchar eso. Porque nada más que culpamos, es que vamos culpando a la juventud, la juventud, la juventud. Yo le digo a mis alumnos que tienen 15, 16 años, digo, si a mí me pilla esta época, yo no sé qué hubiera sido de mí, porque es lo que te digo, hay 4 o 5 vidas idealizadas en los años 2000, principios de los 2000, ¿no? Ahora hay tantas, que se apaga una cámara. Ahora también con el fenómeno de invisible, de redes, ¿no? Que también creo que es fundamental, ¿no? De poner y que seamos nosotros los adultos los que no estemos... ¡Ay, el joven! No, espérate, ¿tú qué estás proyectando, no? ¿Qué hay detrás de esta persona? Y yo creo que esto es indispensable, fundamental, que se lleve, que lo escuchen nuestros jóvenes, porque más que una experiencia como vosotros la contáis, no hay. Muchísimas Así que gracias. No, gracias a ti. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿O callar para siempre? Bueno, como seguramente muchos vais a querer que os firmen un libro y vais a querer que os firmen esto y que os hagan el selfie y uno para mí, otro para mi prima y todo ese tipo de historias, yo creo que es hora un poquito de dejarlo aquí. Simplemente daros las gracias, de verdad, que tú te hartas, lo dices 500 veces en el libro. Ahora te las doy yo a ti, os las doy a Maite, que es la hermana de Fran, la hija de Amparo, que es la que gracias a ella está aquí. Podían estar en cualquier otro lugar, en muchos cortes ingleses, pero se han venido aquí a Proteo porque ellos desde que son chicos están apoyando esta librería. Y gracias a personas como ellos podemos seguir aquí. ¡Hombre, Antonio Sánchez! El hombre del teatro.
Que nada, que muchísimas gracias. Recordaros que el viernes tenemos aquí a Ana Rufián, por seguir por la cosa televisiva, que os va a enseñar a hablar y a expresar vuestras ideas en público. Y os pido un fortísimo aplauso para Víctor, para Fran, para Pablo, para Javier. Muchísimas gracias. Gracias.